Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. ¿Quién es el licenciado Rodríguez Prats? Vamos a escuchar su comentario de cada lunes. ¿Cómo le va, licenciado? Pues mira, Hugo, te platicaba yo que pasé un fin de semana, buenos días del padre, reflexionando, meditando qué errores cometió mi generación, en dónde nos equivocamos, porque cada generación asume un reto, asume un desafío. Y el desafío mayor, pues, es entregar un México mejor que el que nosotros recibimos. Yo creo que nuestros padres nos dieron un México mejor que el que ellos recibieron, y dudo mucho que nosotros podamos entregar un México mejor que el que nosotros recibimos. Y pensando también en el programa, me voy a tomar el atrevimiento de hacer una sugerencia. Yo creo que vamos a vivir varios meses abrumados de proyectos, de yo traigo la solución. Escuchamos un lobita. Y ahí estamos, como si hubiera muchas formas de gobernar. Y no hay muchas formas de gobernar. Yo tuve posiciones, si tú quieres, de medio pelo, pero siempre tienes un presupuesto que tienes que estirar y invertirlo en lo mejor que se pueda y rodearte de la mejor gente que puedas tú delegar y saber delegar, pero también supervisar, ¿no? Y que la inversión vaya en otorgar buenos servicios. El primer deber del Estado es otorgar buenos servicios. Entonces, ¿qué es lo que el ciudadano debería de estar observando en todos los que han levantado la mano para ser candidatos de todos los partidos políticos? La congruencia. Que sean congruentes los candidatos y que se condene la mentira. Si no se condena la mentira y aún conociéndose la verdad no hay consecuencias, entonces nuestra crisis se profundiza. Y leyendo un libro que posiblemente sea de los más citados y de los estudios más profundos que se han hecho del mexicano, es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y ahí dice algo Octavio Paz que me parece que es una buena reflexión. La mentira posee una importancia decisiva en nuestra vida cotidiana. En la política, el amor, la amistad. Con ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino a nosotros mismos. De ahí su fertilidad y lo que distingue a nuestras mentiras de las groseras invenciones de otros pueblos. La mentira es un juego trágico en el que arriesgamos parte de nuestro ser. Por eso es estéril su denuncia. Esto me pareció acertadísimo porque estamos en un discurso totalmente vacío. En primer lugar, había un elector norteamericano que decía: yo voto por el candidato que menos promete porque es el que menos me va a defraudar. Y eso es muy cierto. O sea, ¿a qué cargo aspiras? ¿Cuáles son tus posibilidades? Por ejemplo, el otro día escuchaba yo una mesa redonda: disminuir la desigualdad y disminuir la pobreza. Esos son los problemas más serios. ¿Cómo disminuyes la desigualdad? El Estado, lo he dicho aquí muchas veces, como empresario, como propietario, fracasó. La política social es uno de los grandes fracasos del Estado mexicano. Y curiosamente, los últimos 30 años, con ese periodo que se reconoce como el periodo neoliberal, es cuando más disminuyó la pobreza. Llegamos a tener 3% de pobreza extrema, o sea, la pobreza alimentaria. Y en materia de desigualdad, la globalización sí ha tenido ese fenómeno, esa consecuencia de concentrar más la riqueza. Pero son dos cosas diferentes, desigualdad y pobreza. ¿Podemos retirarnos ya de la globalización? O sea, yo creo que el presidente López Obrador, en un principio, porque él se opuso en su momento al Tratado de Libre Comercio, como también se opuso prácticamente toda la izquierda.
que veía una amenaza con el viejo nacionalismo revolucionario que los caracterizó, se veía una amenaza a la globalización. Bueno, ahora está hablando de un posible tratado con la Unión Europea, ¿no? No, así es. Y firmó de nuevo con los norteamericanos el Tratado de Libre Comercio. Ahí, por ejemplo, es muy factible que nos veamos beneficiados o que la crisis se amortigüe por todo lo que está saliendo de China, dadas las relaciones tan tensas con Estados Unidos, y que eso nos puede beneficiar. Y de hecho eso es lo que está logrando que venga inversión y que se genere empleo. Entonces, yo siento que el ciudadano, a ver, este señor está diciendo esto. ¿Eso es posible? ¿Es factible? ¿Es verosímil? ¿Le importa a la gente eso, licenciado? Es lo que yo intentaría que haga ese ejercicio, porque el político que miente, porque la política está cargada de emoción, está cargada de todas las pasiones, y pues muchas veces, o en muchos casos, pues se va perdiendo los juicios de valor para poder elegir hombres. Elegir hombres es lo más difícil en la vida. Lo vemos hasta en el matrimonio, el decir hombre o mujer, ¿verdad? Es lo más difícil. Y conocer la condición humana, ¿verdad? Y cómo nos transforma el poder, ¿verdad? Entonces, sí, ese ejercicio elemental, decía otro pensador, grave responsabilidad, revestir una mentira con lenguaje jurídico. Por ejemplo, hoy propone el presidente meter en el artículo 4 de la Constitución la protección de los derechos de los animales. Eso me parece absurdo, no necesita tocar la Constitución. En todo caso, crea algunos delitos, algunos tipos de sanciones a quien pudiera excederse en el maltrato a los animales. ¿Por qué lo tienes que poner en la Constitución? La Constitución rige relaciones humanas, organiza el poder. No es un proyecto, no es un plan, es una norma jurídica. No hemos entendido bien lo que es la conciencia constitucional. Por ahí deberíamos de comenzar de analizar, porque es el texto de textos, es donde se sustenta no tan solo la organización del Estado, sino todo el sistema jurídico. Entonces yo sí me permitiría insistir en eso, ¿verdad? A ver, esto que está diciendo, cómo lo va a realizar, porque yo escucho, tal vez la palabra que más se menciona en todos los discursos es cambio. Conmigo va a haber cambio. Y como la democracia es el sistema de la inconformidad y del malestar, porque en la democracia sentimos malestar y sentimos inconformidad, no así en la dictadura. El dictador manda y se acabó, y no puede haber posibilidad de conflicto, porque lo simplemente extingue o elimina al que cree el conflicto, ¿no? Entonces, la democracia manifiestas con libertad, manifiestas tus expresiones, tus desagrados, el descuido del Estado, y esto hace que se generen muchas opiniones y a veces perdamos la noción de dónde está la verdad. Entonces, no me vengas a decir que vas a hacer esto y que vas a cambiar. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque, por ejemplo, disminuir la pobreza en un sexenio, ¿qué te gusta? ¿Un 2, 3%? Es lo más a lo que podrías aspirar. No da para más. Y vamos a estar en una seria disminución de los recursos. Hoy hay noticias de que la recaudación está disminuyendo por la cuestión del dólar, que ahora está al revés porque se está revaluando y eso está perjudicando también la economía. Y están subiendo las tasas, por lo cual también se incrementa la deuda pública. Y todo el sector exportador pues está perdiendo también un mayor ingreso. Lo estamos viendo inclusive con la caída de los precios del petróleo. Entonces, yo sí sugeriría este ejercicio, porque si un discurso no es auténtico, si un discurso no está bien sustentado en hechos y en lo que es factible hacer, pues ese señor que lo pronuncia no merece nuestro voto. Pero eso aplica para todos, ¿eh? Para todos los de su partido, sí, incluso sí, sus aliados y demás. Sí. Estoy hablando
Estoy hablando, por Hasta eso para te dije. Rodríguez Prats. Sí, estoy hablando. Es que cuando uno entra en campaña, pues te viene una euforia por ganar voluntades y te puedes ir en la promesa fácil. Nos sucede a todos, ¿no? Entonces, exijamos ese primer requisito. Dime la verdad. Háblame con la verdad. Tal vez la grandeza... Hábleme con la verdad, dijo el otro día el PAN Tabasco, que está usted hasta mejor posicionado que Fósil. Y algunos dijeron, bueno, y Rodríguez Prats se está midiendo. Hábleme con la verdad. Pues ahora sí me pusiste en un aprieto, mi querido Hugo. Yo, pues en realidad, pues tengo 77 años. Vi esta encuesta, efectivamente. El PAN está posicionado como la segunda fuerza. Estamos ¿Aquí en Tabasco? En Tabasco. Cuando menos eso dice una encuesta, porque ahí pongamos entre comillas, ¿verdad? Pero tal vez por el reflejo nacional, el PAN está posicionado como segunda fuerza después de Morena. Inclusive arriba del PRD y arriba de... Sabemos que andan mal esos partidos también, pero vamos a eso. ¿Se está usted midiendo entonces? Mira, el político debe estar siempre dispuesto a lo que decida su partido. Yo le debo mucho al PAN, no me descarto, tampoco me estoy anotando. Mi trabajo en los últimos años ha sido parlamentario. Es posible que ya mi edad no me permita desplegar el mismo esfuerzo, que no esté yo a la altura del desafío y del reto. Es muy posible, lo he dicho aquí, que se etiquete como mujer en la posibilidad de que sea el candidato. Entonces, hacen falta muchas cosas. ¿Nunca fue local, diputado local usted? No, nunca fui diputado local. Nunca fui diputado local. ¿Ya a esas local. alturas? No lo sé, Hugo, no lo sé. Es difícil cuando llega uno en el último trayecto y que te salen ojos en la nuca y que empiezas a ver hacia atrás. O como me dijo un amigo, saludo a Rodríguez Prats, que es más brillante su pasado que su futuro. Lo cual es totalmente cierto, ¿verdad? Porque mi futuro pues serán unos pocos años. Así le preguntaron a Galileo qué edad tiene. 3 o 4 años. Ay, usted, pues si se fue usted de barba y todo. No, esos años ya pasaron. Eso ya no los tengo. Eso ya se fueron. Me quedarán 3 o 4 años, ¿no? Bueno, entonces, veremos. y Tabasco va a estar en una situación muy crítica, por lo que la primera pregunta que me debo hacer, éticamente hablando, es si podría yo con ese paquete. Bueno, ahí le voy con otros dos. Aparecieron espectaculares de Cabeza de Vaca, su compañero de partido, aquí en Tabasco. O sea, obviamente quiere la presidencia. Vamos a hablar con la verdad. Cabeza de Vaca. Mira, yo siempre sostuve que el candidato idóneo era Juan Carlos Romero. Desafortunadamente tiene una patología que es muy propia del panista. El panista no es un político profesional. Esa es mi experiencia. El priista vive para y de la política. El priista... ¿Juega sus negocios? El priista... yo no conozco a ningún priista que se haya retirado voluntariamente. Lo retiran aún. El panista no, porque el panista, como se hizo por lo regular en la iniciativa privada y tiene otra fuente de ingreso, entonces si no le gusta se va a su casa. Por eso se regresó Romero Hicks. Y Romero Hicks, por ejemplo, que yo le insistí, que yo platiqué, ahora estoy viendo pues, que parece que está dudando. Y surge, está muy fuerte el nombre, de Xóchitl Gálvez, que es una mujer íntegra, es una mujer que tiene una vida ejemplar de superación personal, que viene brava. En el buen sentido de la palabra. Y además con algo que tiene las dos mujeres tal vez de enorme liderazgo, serían 3 sumando a Golda Meir, pero para mí yo admiro mucho a Margaret Thatcher y Angela Merkel. Y son científicas. Las dos. Las dos estudiaron física, química, son científicas. Xóchitl Gálvez es ingeniera, y yo siento que lo que México requiere son soluciones muy específicas, muy concretas. ¿No se estará decantando por Sheinbaum, no, que hasta premio Nobel fue? ¿Quién? Sheinbaum participó en un proyecto que ganó premio Nobel.
Ahora sí me está sacando de la jugada. Bueno, Participa. ahí se lo dejo de tarea. Pues lo voy a checar porque ese dato sí no lo tenía. Yo conozco muchos datos de la historia de Sheinbaum, no muy gratos como A mí para... también me sorprendió eso cuando lo escuché, pero él no participó en un proyecto que ganó el premio Nobel, por eso ella, como estuvo ahí, es premio Nobel. De verdad. Mi estimado Hugo, me desajustaste. Ahora sí me... Bueno, la última, Mauricio Vila, él dice que también quiere por el PAN. Mira, todavía no sé, además no tengo ninguna injerencia en los órganos que deciden, todavía no sé cuál es el método que va a elegir, porque están hablando de involucrar a la sociedad civil, están hablando de esto que llaman sociedad civil, que desde mi punto de vista es una redundancia. Yo siento que los partidos tienen la obligación de postular su candidato. Yo siempre he sostenido que el PAN debe hacer una elección interna si quiere alguien de fuera entrar al proceso del PAN y elegirlo los panistas. Nos conocemos los correligionarios. Aquí está nuestro candidato. Ahora, ¿cuál traes tú, PRD, y cuál traes tú, PRI? Vamos sentándonos para ver. Abrir un proceso, hacer debates, hacer consultas, eso lo veo utópico. No me dijo nada sobre cabeza de vaca, evadió. No me habló con la verdad. Evadí, no le veo los tamaños a cabeza de vaca para ser candidato. No me parece que su desempeño como gobernador en Tamaulipas lo acredite como un candidato panista. Definitivamente yo lo descarto. Vila, todavía. Mauricio Vila creo que pudiera ser un buen proyecto hacia el futuro. Me parece que es joven, hay que ver qué se hace en el gobierno, pero hay que ver también la circunstancia en que se gobierna. El estado de Yucatán y el estado de Querétaro, por ejemplo. Y lo digo plenamente y consciente de mi deber como panista. Ellos son correligionarios míos tan calificados como buenos gobernadores. Pero también, ¿qué estados gobiernan? No es lo mismo gobernar Chiapas o Oaxaca o el Estado de México, por ejemplo, a gobernar Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, por ejemplo, que es tan difícil. Guanajuato tuvo un despegue por su ubicación, supieron atraer inversiones, hubo innovación. Entonces, son muchos factores. Por ejemplo, cuando es el momento histórico de Carlos Madrazo. Carlos Madrazo entra en el 58 cuando se estaba comunicando Tabasco. Entre el 1 de enero del 59, que entra la carretera y viene el boom en Tabasco. Y eso coincide con su gobierno. Y él es un magnífico gestor para atraer inversiones. Entonces, fue un buen gobernante, emanado del PRI, ¿verdad? Entonces, depende mucho de circunstancias. O sea, ¿quién va a asumir? Y José Ángel Gurría, me gustó algo que dijo: el próximo presidente va a tener una ingrata tarea, porque va a tener que tomar decisiones que van a ser impopulares. Y Churchill decía: pobre del político que es incapaz de tomar decisiones impopulares, porque hay que tomarlas. Ya me acordé del Fobapro y esas cosas. Licenciado Rodríguez Prats, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi querido Hugo. Muchas gracias por tus preguntas. Con todo y que hoy tocaste terrenos empantanados. Vamos a la pausa, regresamos.